Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios, capítulo 13. Estamos estudiando en la escuela dominical este maravilloso capítulo 13. Lo hemos iniciado ya y yo lo voy a terminar. Y después seguramente, si el Señor lo permite, vamos a compartir un poquito de la parte intermedia de este capítulo. Pero vamos a leer a partir del verso 8. Dice la Escritura: el amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estas tres, empero el mayor de todos es el amor. Habíamos visto en la escuela dominical la excelencia del amor, que sobrepasa todo acto humano, sobrepasa aún la oratoria más exquisita, las obras más portentosas, pero aquí yo quisiera hablar de la eternidad del amor. Y para ello vamos a comenzar a considerar estos versículos que hemos leído. Dice la Escritura en el verso 8: el amor nunca deja de ser. Y cuando hablamos de este amor, el amor ágape, es un amor distinto a los demás. Sabemos por la palabra de Dios que este es un amor incondicional, es un amor que siempre tiene en cuenta al ser amado, no es un sentimiento. No podemos manifestar el amor de Dios cuando nuestras emociones van en dirección a esa persona para amarla. Es una decisión de vida el amar a los demás. Es una decisión y un movimiento de la voluntad de uno. Una disposición al sacrificio. Y se relaciona íntimamente con lo que nosotros conocemos como la obediencia. Dice el Señor en Juan 14:21: el que me ama, mis palabras guardará. Está relacionado íntimamente con la obediencia. Entonces, no es un amor familiar, no es un amor de amigos, tampoco es un amor de pareja, sino que es un amor sacrificial. Un amor que da, por eso ese versículo tan conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dios movió su voluntad y manifestó su amor en algo práctico. Aquí dice algo del amor en esta primera frase, que el amor nunca deja de ser. El amor es eterno. Trasciende esta vida. Pero dice el escritor, pero, y cuando pensamos en este nexo, tenemos que pensar que ahora el escritor va a contrastar la eternidad del amor con algo que es temporal, que había de terminar. Y acá dice el escritor, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor es eterno, pero estas cosas, estos dones, iban a terminar. Este contraste es muy llamativo y se refiere a estos dones: profecía, ciencia y lenguas. Cuando pensamos en estos dones, profecías y ciencia, dicen que van a acabar. Este verbo es un verbo muy interesante porque significa que iban a ser descartados, iban a ser abolidos, abrogados, iban a ser inoperantes en un determinado momento. Pero cuando se refiere a las lenguas,
dice que las lenguas iban a cesar. Y este verbo es distinto al anterior. Afecta a las lenguas de otra manera. Implica que las lenguas cesarían por sí mismas. No tendría que venir ningún acontecimiento. Terminarían cuando terminaran de cumplir el propósito por el cual fueron dadas. Ahora es muy interesante este pasaje porque termina allí diciendo: las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Luego dice Pablo, ¿por qué? Y da la razón por qué iban a acabar. Fíjense que pero es un contraste, lo eterno con lo temporal. Pero ahora vemos otro nexo que dice ¿por qué? Y va a dar razones por qué estos dones iban a terminar. Y dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Para entender esto tenemos que ir al primer siglo y entender de que la revelación era en parte. Nunca tuvieron de una toda la revelación de Dios nuestros hermanos del primer siglo. El Espíritu daba a los profetas que traían el mensaje de Dios de acuerdo a la necesidad del pueblo. Pero era en parte, era incompleta, era limitada. En parte significa una porción de un todo. Si pensamos en una torta, parte de la torta es una porción o dos porciones, pero nunca toda la torta. Ahora el apóstol Pablo, pensando en esto, nos dice que la revelación en aquel primer tiempo era una revelación progresiva. De a poquito la iglesia iba recibiendo luz de Dios, pero nunca la había recibido totalmente. Era algo así como dice Isaías 28:10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así la iglesia del primer siglo era alimentada. Pero era en parte, era parcial, era incompleta la revelación. Ahora el apóstol va a avanzar en el verso 10 diciendo, más iba a suceder un momento, iba a pasar algo. Cuando venga lo que es perfecto, dice la Escritura, entonces lo que es en parte será quitado. Y aquí tenemos un versículo muy interesante. Esta palabra perfecto aparece 19 veces en el Nuevo Testamento. Y implica haber alcanzado un fin. Implica haberse acabado algo, implica completo, algo que se iba a completar, algo que iba a ser perfecto. Y cuando hablamos de perfección, nosotros tenemos una idea de perfección distinta a lo que esta palabra significa. Cuando nosotros pensamos en perfecto, pensamos en algo sin tacha, pensamos en algo sin pecado, algo sin ninguna raya. Pero la palabra en el Nuevo Testamento que utiliza aquí el escritor bíblico para perfecto no tiene ese significado. Algunos dicen que esto que dice Pablo, cuando venga lo perfecto, se refiere al Señor Jesús. Y en realidad, el Señor Jesús no es lo perfecto, el Señor Jesús es el perfecto, que es muy distinto. Algunos también dicen que se refiere al estado de existencia en el cielo, cuando todo ha de ser perfecto. Pero es interesante ver esta palabra, cómo es usada en el Nuevo Testamento, para darnos cuenta de que la idea que muchas veces nosotros tenemos de perfección no es la que se ajusta a esta palabra en el Nuevo Testamento. Esta palabra aparece allí en Mateo 5:48, si me acompañan. Dice la Escritura,
Sed pues vosotros perfectos, aparece esa palabra, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra en el original es teleios. Y como yo le decía, implica algo maduro. La madurez en la Biblia es lo que nosotros llamamos perfección. Nuestro pensamiento respecto de perfección es sin pecado, sin mancha. No es la idea de la palabra. Allí dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sabemos que no podemos ser totalmente impecables. Algunos piensan que no pecan nunca, o dicen que no se puede pecar nunca el creyente. Pero eso no encuentra ningún asidero en las Escrituras. Nosotros pensamos, por ejemplo, en 1 Juan 2.1, cuando el apóstol Juan dice, si alguno hubiere pecado, no como norma, sino como algo que pueda acontecer cada tanto, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que podemos pecar. Por eso que esta palabra perfecto no habla de perfección total, sino que habla de algo que cumple con un fin, algo que está completo, algo que es maduro. Por ejemplo, esta palabra se aplicaba mucho a las víctimas que estaban en una condición apta para el sacrificio a Dios. También hablaba de un hombre que ha alcanzado su plena estatura, en contraste con un niño que todavía está en crecimiento, o un estudiante que ha alcanzado un conocimiento maduro de su asignatura en oposición a aquel que ha comenzado recién a cursarla. La idea griega de la palabra perfecto es funcional. Ahora les voy a explicar qué significa esto. Una cosa es perfecta si cumple plenamente el propósito para el cual fue pensada, diseñada y hecha. Yo vez pasada me quedé sin agua caliente en casa. El termotanque quería prender el piloto y se apaga. Y como ya me había pasado en otras oportunidades, digo, bueno, le voy a cambiar lo que llaman la termocupla, porque debe estar afectada. Y para sacarla, tenía que aflojar un tornillo que estaba en una posición completamente difícil. Tenía destornilladores más grandes, tenía destornilladores que no tenían las muesquitas justas de ese tornillo, y no podía hacerlo. Tuve que ir a un vecino y pedirle un destornillador cortito y que tuviera una entrada justa en ese tornillo. Y así pude aflojarlo. Ese destornillador es teleios. Cumple la función para el cual fue diseñado. Poder aflojar esa tuerca puntual que otro destornillador no podía. Por eso, también en Mateo 19:21, les dice el Señor Jesús al joven rico, si quieres ser perfecto, si quieres ser maduro, si quieres ser íntegro, completo, vende todas tus posesiones, dale a los pobres y ven y sígueme. Cuando el joven se había puesto orgulloso de que él cumplía la ley, él todavía no era íntegro. Había algo todavía en su vida que no estaba Dios en primer lugar. Entonces, como él dijo, yo cumplo todas estas cosas de mi juventud, el Señor le dijo, ¿quieres ser íntegro? ¿Quieres ser teleios? ¿Quieres ser perfecto? Vete todo lo que tienes a los pobres y ven y sigue. También aparece en 1 Corintios, voy a citar algunos de los pasajes donde aparece esta palabra, para que nos demos cuenta que no implica sin tacha, sin error, sin pecado, sino que implica madurez y cumplir el propósito para el cual fue diseñado. Dice 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sed niños en la malicia, pero teleios, maduros en el modo de pensar. Esto aparece en Colosenses 4:4, en la oración de Epafras, orando para que estos hermanos alcancen la madurez. También aparece en Hebreos,
Podemos buscar también ese versículo, capítulo 5, verso 14, dice la Escritura: la vianda firme es para los perfectos. Ahora, ¿estos son sin pecado? No. Son maduros. Son hermanos. Para que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esos hermanos son perfectos, en el sentido que la palabra tiene en el Nuevo Testamento. Podríamos seguir, como por ejemplo Santiago 3:2, cuando dice que el hombre que sabe controlar su lengua es maduro y es teleios, es perfecto. Por eso, la perfección de la que habla Pablo acá es algo que se puede experimentar en esta vida. Hay hermanos que todavía están esperando lo perfecto. Pero por lo que dice Pablo aquí en este versículo, lo perfecto ya vino. Y vamos a ver por qué. Porque la perfección es algo que puedo vivir y experimentar, o es un estado que puedo vivir y experimentar aquí y ahora, en esta vida. Luego, el apóstol dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Vemos acá con esta primera ilustración que Pablo enfatiza un contraste entre la infancia de la iglesia y la madurez. Asimismo, el creyente debe alcanzar y avanzar de los dones espirituales que denotan la infancia de la iglesia hacia la madurez espiritual, que la vemos en el capítulo 12, verso 31, donde dicen: pero procurar los mejores dones, más aún yo muestro un camino más excelente. ¿Cuál era ese camino? El camino del amor. Y para rematar este texto, Pablo, y dejarnos una conciencia clara de que lo perfecto ya vino, y lo perfecto sucedió cuando el canon de las Escrituras fue completada, ya lo que era en parte la profecía o el conocimiento terminaron. Dios nos dio todo. Nos dio la plena voluntad de Dios para el hombre. Nos manifestó a través de este bendito libro, el canon, cuáles eran sus propósitos para la humanidad, para el hombre y la mujer de este tiempo. Dice: ahora vemos por espejo, oscuramente. Y quizás ustedes se pongan a pensar: ¿cómo es un espejo oscuro? Bueno, para entender esto tenemos que ir al primer siglo. El espejo de vidrio apareció a partir del siglo XIII. Y estamos hablando del primer siglo. ¿Cómo eran los espejos en Corinto? Ustedes saben muy bien, o quizás algunos de ustedes saben, que Corinto era famosa por las fábricas de espejos. Pero los espejos de Corinto no eran como los que vemos hoy, donde nosotros nos podemos poner delante y ver los detalles, que a veces no nos gustan, ¿no?, de la cara. Podemos ver cómo está nuestro rostro, pero lo vemos perfectamente. Hay una reflexión del vidrio perfecta, pero el espejo de Corinto eran hechos de metal, un metal que era pulido. Y imagínense, cuando uno se mira en un metal pulido, lo que ve uno allí es algo oscuro, algo nebuloso. Por eso Pablo dice: ahora vemos como en una nebulosa. La profecía de ese tiempo no le daba toda la luz que necesitaba la iglesia. Ahora vemos por un espejo nebuloso, oscuro. Pero, más entonces, cuando se revelara el canon completo de las Escrituras, veremos cara a cara. Eso es lo que veían nuestros primeros hermanos a través del ministerio de los profetas. Algo oscuro. Todavía no se había revelado todo el propósito y la luz de Dios a través de la palabra. Por eso dice: ahora vemos oscuramente, pero entonces veremos cara a cara.
Quiero decirles que en este versículo no está ni presente el cielo, no está ni presente Dios, y lo vamos a ver por qué. Vamos a ver un versículo allí en Deuteronomio 34:10, si me acompañan. El tiempo no sobra, pero fíjense, Deuteronomio 34:10, donde vemos cómo se usa esa expresión, cara a cara. Dice la Escritura, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Acá aparece esa expresión que Pablo toma allí para los corintios. Vayamos a Éxodo para relacionarlo con Éxodo 33:11. Vamos a leer 3 versículos así. Dice la Escritura en el verso 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volvíase al campo, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Vayamos al verso 20. Dijo más, hablando Dios, no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. O sea, ¿cómo es? ¿Le veía cara a cara o no le veía cara a cara? ¿Qué dice San Juan 1:18? A Dios nunca le vio, nadie le vio jamás. Entonces, si no significa que verían a Dios cara a cara, ¿qué puede significar esto? Vayamos al verso 23. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Qué implica cara a cara? Si no implica verle cara a cara a Dios, porque nadie le ha visto jamás. Sin duda que el estar cara a cara con Dios implica otra cosa. Implica tener una comunión cercana con Dios. Implica discernir perfectamente su naturaleza, su voluntad y sus propósitos. Esa es la experiencia de Moisés. Moisés nunca le vio cara a cara a Dios. Si no, no estaría vivo. Por eso, volvemos al versículo. Ahora vemos por espejo, oscuramente. La profecía de ese tiempo era en parte. Frase que se repite continuamente en este. En parte conocemos, en parte profetizamos. No era completa la revelación de Dios, pero un día la revelación llegó. Hoy tenemos aquí en nuestras manos lo perfecto. Podemos discernir la voluntad de Dios, podemos conocer su naturaleza, sus propósitos no solo para la iglesia, sino para cada uno de nosotros como creyentes individuales. Fíjense cómo termina el versículo. Ahora, en el tiempo apostólico, decía Pablo, conozco en parte. Pero entonces, conoceré como fui conocido. Este verbo conocer significa llegar a estar enteramente informado. Implica conocer totalmente, implica conocer con exactitud. Sin duda que a través de esta palabra tenemos todo el consejo de Dios para nuestra vida. Una palabra perfecta, una palabra que llena todas nuestras necesidades, para ser guiados, para comprender cómo andábamos antes, dónde íbamos, qué nos espera ahora después de haber conocido a Cristo como nuestro Salvador. ¿Qué será de la eternidad? Tenemos en este libro todo lo que necesitamos saber. Un libro completo que nos muestra la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lamentablemente, muchos movimientos y hermanos todavía están esperando lo perfecto. Y por eso hay muchos movimientos que siguen con una profecía, profetizando, cuando la profecía ya terminó.
Por eso hay muchos movimientos que siguen con el tema de las lenguas y siguen con el tema de el conocimiento, cuando eso ya fue revelado. Dios completó un día lo que era en parte y nos dio algo completo, perfecto, que satisface todas nuestras necesidades. Quisiera compartir algo con ustedes, una carta. Quisiera relatarles un extracto de la misma. Dice así el que escribía esta carta: como estamos en los postreros tiempos, o postreros días, no es extraño que los pentecostales vayan aumentándose, pues el diablo sabe que tiene poco tiempo para estorbar la obra de Dios. El pentecostalismo tiene mucho de la carne y se deleita en esas manifestaciones. Hablando de un pastor de aquel tiempo, dice: sus conferencias han alentado a muchos a seguir en las huellas de este desorden. El sanar el cuerpo es más importante que la salvación del alma. Satanás es muy astuto en su obrar. Nos alegra saber que ha podido mostrar la verdad a algunos que han sido engañados. Esta carta tiene fecha 25 de noviembre de 1954 y fue dirigida por el misionero Eduardo Strange al pastor de la iglesia de Tigre, don Jorge Robert. Ya en aquel tiempo, 1954. Esta iglesia ha tenido una posición muy clara respecto de todos estos dones. Y nosotros no estamos llamados a cambiar eso, sino a defender la doctrina que esta iglesia siempre ha tenido. Y si es importante escuchar lo que el misionero ha hecho, cuando hablamos del evangelismo por el Tigre, por el Delta, es muy importante también saber qué es lo que él pensaba. Y estamos hablando de aquel que levantó la iglesia. Y nosotros tenemos que velar para que esa doctrina, la sana doctrina, siga controlando nuestras vidas, aún ahora, en este tiempo tan difícil que vivimos. Por eso, nosotros, en este tiempo, tenemos que ser claros respecto de estas cosas. Si algún hermano tiene alguna duda respecto de este texto, porque hay mucho para hablar, tiene la libertad para acercarse cuando terminemos la reunión, no hay ningún problema. Pero tenemos que ser fieles a la palabra y mantener aún en los tiempos más difíciles lo que estos primeros siervos defendieron. Honrar la palabra y también aquellos que nos precedieron con su fidelidad. Que el Señor nos bendiga.